Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y con este ritmo damos la bienvenida y abrimos el consultorio de bolsa más esperado de cada semana con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de Operativa DAX. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Muy buenos días, fenomenal. Feliz de estar con vosotros. Hoy es un día de esos que está repleto de eventos, datos, influencias, debates televisados, cosas por el estilo, y el mercado llegando al final de trimestre, final de semestre, que para muchos, claro, hacen sus cuentas de cómo les han ido, rotan carteras. Es decir, que hoy es uno de esos días en los que pasa muchas cosas, ¿no? Bueno, sí. Hoy es un día seguramente en el que se aunan muchas expectativas. Pero hay algo que es muy importante entender, y es que la más importante de todas las expectativas es la que el sistema financiero pone en los procesos electorales. Durante estas últimas semanas hemos explicado la importancia de ese tipo de incidencias o incidentes y poníamos el ejemplo siempre de las elecciones europeas. En cosa de un par de fines de semana, incluyendo el que viene ahora mismo, tendremos las elecciones terminadas ya en Europa, por lo menos por ahora, con las francesas. Cuidado porque los índices se encuentran en niveles relativamente altos y ya se empiezan a ver indicios de que quizás podríamos tener una parada, por lo menos temporal, en las subidas. Si los mercados tienen que volver al alza con alegría, tendremos indicios, pero no se está dando esa circunstancia. ¿Por qué? Primero, cuando en marzo del año pasado explicábamos que el sector en el que había que estar en bolsa y el que más iba a subir era la banca, poníamos un ejemplo de lo que veríamos cuando las subidas terminaran. Y poníamos exactamente el ejemplo de los test de estrés. Explicábamos que era un hábito del sistema financiero, cuando los bancos habían subido y había que vender, preparar una cita en la que de repente todos nos autofelicitáramos, hubiera complacencia y en general se le diera al inversor una razón para comprar bancos en bolsa. Eso se ha producido durante esta semana en Estados Unidos. De manera que no sería de extrañar que durante las próximas semanas se viera una circunstancia en la que los bancos ya funcionen peor de lo que lo han hecho durante los últimos meses. Eso no implica que cuando hablamos, por ejemplo, de que en el tiempo lo normal es que el Santander supere máximos históricos, no vaya a ser así. Pero la circunstancia de en el tiempo es muy específica del Banco Santander y en el tiempo puede ser en el tiempo, no ahora mismo. Con lo cual, cuidado con los bancos de manera inmediata. Asimismo, cada vez que hemos tenido una parada temporal en las subidas durante estos años, también hemos visto a la vez una circunstancia negativa que nos hacía no comprar. Véase el intercambio de juguetes entre Israel e Irán durante finales del mes de abril, primeros del mes de mayo. Eso no se ha producido ahora. Hemos tenido un recorte de una entidad relativamente similar a las caídas que vimos en aquel entonces y, sin embargo, no hemos visto una circunstancia negativa que nos deba hacer pensar que el sistema financiero ha recogido títulos. Con lo cual, hay que tener cierto cuidado si vemos durante estos días el mercado mantenerse en tono positivo, tener cierto rebote por aquello de las elecciones, porque quizás después de que hayan terminado las elecciones lo que vemos son recortes. Mucho cuidado. Muy interesante esta primera aproximación, pero tal y como empezamos el viernes, Alberto, no sé si tú disfrutas o te diviertes más con la Euroliga que con los debates de televisión. Bueno, no me queda más remedio que divertirme más con los debates de televisión. Bien, pues entonces te lo voy a preguntar, porque no sé si viste anoche el de Trump y Biden, porque sabes lo que está pasando y mejor que lo veas tú mismo. La prensa americana está empezando a estar muy preocupada por lo que se vio anoche en la televisión. Mira, la CNN, donde fue su debate, un desastroso debate de Biden. Enseñó efectivamente, se comportó muy pobremente, con un Trump repitiendo falsedades, es su titular. Pero mira el New York Times, habla ya directamente cómo los demócratas están pensando en cambiar el candidato, y de hecho el Wall Street Journal, que es un periódico económico republicano, claro, de tendencia republicana,
lo cuenta a toda portada. Los demócratas ya están discutiendo reemplazar a Biden en su boleto electoral. Vale. Eso es lo que hemos estado explicando durante estas semanas. Es un plan preconcebido. Sin embargo, están mintiendo. ¿Por qué están mintiendo? Porque ayer Biden no estuvo tan mal como todos esperábamos que estuviera. Cuando llegó al plató, parecía totalmente perdido. Parecía que le iban a golear 10-0. Y al de 12 minutos, creo recordar que era el minuto 12, cuando sale el tema concretamente del aborto, empezó a demostrar que, así como físicamente estaba en las últimas, porque Joe Biden lleva en las últimas mucho tiempo, mentalmente no estaba tan mal como nos imaginábamos. Si están viéndolo como un desastre, la CNN y todos los medios en general cercanos al Partido Demócrata, es porque ese discurso ya estaba establecido de antemano. Y es que los demócratas habían pedido a Donald Trump un debate tremendamente prematuro porque en teoría todavía no se había fijado cuál iba a ser el candidato que iba a acudir a las elecciones. Se hará en las convenciones que van a tener los demócratas y republicanos durante los meses de julio y agosto respectivamente. Y Donald Trump cometió el error de aceptar ese debate. ¿Por qué? Porque en realidad lo que querían era testear y demostrar al mundo los demócratas que Joe Biden no estaba tan bien como debe, para sustituirlo en esa convención que tendrán en verano por otro nuevo candidato. Ya sea, hay dos opciones. Gavin Newsom, el gobernador de California, señor Pritzker, de Illinois, o una candidatura no política en esencia, como es la de Michelle Obama, que no es una mujer que, pese a haber estado casada con un político, sí, obviamente tiene experiencia en ese sentido, pero no tiene una carrera política como tal. Y es que en las primarias nadie se quiso enfrentar a esa circunstancia porque, primero, era muy sospechoso que un presidente no intentara esas primarias, como Biden, y segundo, no querían vérselas seguramente de manera inmediata con Donald Trump. Sin embargo, ayer en el debate, pese a que los 15 primeros minutos, y yo emplazo a cualquiera que lo quiera comprobar, los 15 primeros minutos fueron de una sensación totalmente, de ser un guiñapo. Bueno, pues a partir de ahí, en el plano intelectual, Joe Biden estuvo bastante más solvente de lo que esperábamos de él. Ese plan que estableces tú ahora, ya yo explicaba ayer que es el plan que tienen exactamente los demócratas desde hace tiempo y lo van a ejecutar porque la inercia que tenían previamente era esa. Era presentar al mundo a Biden disminuido físicamente de una manera clarísima, no tanto intelectualmente, y luego plantearle el debate de que hay que sustituirle, lo cual harán en la convención demócrata que veremos durante este verano. Interesante aproximación. Bueno, vamos ya con las preguntas para Alberto Iturralde, con nuestros canales habituales. El correo es oyentes@capitalradio.es, el canal de WhatsApp para dejar la pregunta grabada con tu voz, 687-050-600, y también atenderemos algunas de las que en el chat de YouTube nos dejan nuestros oyentes. El primer correo que entró hoy es de Ale Verdú. Dice: buenos días, me gustaría que el señor Iturralde analizara Golar, GNLG, Golar, y nos diera una nota de soporte en el corto plazo, hasta qué zona ve potencial de subida después de su ascenso en estos últimos 4 años. ¿Conoces esta compañía? ¿La has visto? Golar. No. Potencial de subida. Se está acercando a una zona crítica de resistencias y además muy importantes. Potencial como tal podría tener hasta niveles de 34, está ahora mismo en 30,98. Incluso ahora de manera inmediata tiene que tener una parada más importante, pero no es un valor del que hablar con esas sensaciones tan alcistas que nos plantea nuestro oyente. Porque fíjense, lleva subiendo 4 años o lleva cayendo 10 años. En bolsa es muy importante entender cuál es nuestro sesgo. Efectivamente, desde el año 2020, que marca un suelo en $4, el valor sube. Sí, hasta 30,98. Y alguien dirá, bueno, pedazo subida. Ya, pero quien compró Golar en 2014 todavía pierde la mitad de su capital, porque estaba en 62. De manera que, probablemente va a tener más subida desde los 30,98.
hasta niveles de esos 34, con paradita temporal en zonas de 32,50, cosas así, pero ojo, no es tan alcista. Pues visto Golar, vamos a escuchar ahora preguntas para Alberto Iturralde en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, adelante con la primera. Muy buenos días, Alberto y Luis Vicente. Quería solicitarle a don Alberto a ver si me puede analizar la empresa Dorian con ticker LPG. Muchísimas gracias, soy Daniel de Logroño. Gracias, Daniel. Dorian, ticker LPG, ha dicho. Vamos a buscarlo. Bueno, es el típico valor que, estando en tendencia alcista, ha tenido un recorte considerable durante los últimos días y que, bueno, pues para un inversor o un especulador de largo plazo y todas esas cosas puede servir. Pero no hay nada ahora en el valor que te deba hacer pensar que esto tiene fuerza alcista y que tú entres aquí y lo normal es que suba. No, porque el recorte que ha tenido ha sido con mucha velocidad, porque no ha formado todavía un suelo y se ha girado al alza, que es lo que debería hacer. Y lo único bueno que tiene, eso sí es cierto, es que la parada temporal que ha realizado lo ha hecho justo en una zona de soporte importantísima, los 40,60. Si él coloca un stop en 40,60, pues puede tener sentido esa entrada para ver si el valor quiere volver de nuevo a la tendencia alcista. Nada más. Entre espectadores que nunca han preguntado, está Soun, dice que le parece interesante evaluar el estado técnico de Airbus después de las caídas de esta semana. Alguien que está buscando rebajas. Sí, y tiene lógica, porque Airbus de fondo es un valor alcista. Vamos a abrirlo, ahí está. Es un valor alcista. El problema que tiene es que de manera inmediata tenemos que ver el fin de esta caída. Ahora se va a encontrar con una zona con una zona de soporte muy importante. Es la zona de máximos que marcó justo durante el año 2019 y esa zona lo normal es que vaya frenando caídas. Pero es que tiene que frenarlas. Todavía no lo ha hecho. Es decir, todavía continúa con cierta verticalidad a la baja. Es decir, bueno, vamos a esperar a que efectivamente frene. De fondo sigue siendo un valor alcista y tiene sentido fijarse en él. Airbus, la siguiente en el WhatsApp de escuchar de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, soy José de Madrid y esta pregunta es para Alberto Iturralde. ¿Cómo ves Schneider Electric? Muchas gracias. Así sin más, ¿no? ¿Qué tal vemos Schneider Electric? Pues vamos a echar un vistazo. Muy bien, muy bien. El problema que tenemos con todas, incluida con Schneider, es qué va a pasar después de las elecciones francesas. Está bien, ha aumentado su volatilidad durante las últimas 2-3 semanas, con lo cual mal asunto en ese sentido, pero es un valor muy alcista. El problema, ya lo digo, tiene que ver con esas elecciones francesas, con lo cual si alguien entra en Schneider, el stop, además muy cerquita, 222, está en 225. Entiendan que durante las próximas semanas vamos a hablar mucho de stops y tiene su lógica. Desde luego. Si han escuchado la entrada de este programa, tiene toda la lógica del mundo. En el chat de YouTube, Satur te pregunta, dice, para el mago de la bolsa, un precio de entrada en Indra. Está interesado en Indra. Una semana después de la Junta y en la que han pasado cosas. Ha segregado su negocio del espacio, ya saben que hay cambios en la compañía, muchas cosas en ella. Hace unos meses, cuando Indra rompía un movimiento lateral de, pues, ni más ni menos que de 20 años, explicábamos, recuerdo que en aquel momento era con Rocío Arbiza, que Indra lo normal es que realizara un movimiento de subida proporcional al movimiento lateral que había desplegado durante tanto tiempo. Y la fiabilidad de que alcanzara los objetivos alcistas era muy alta porque el movimiento lateral se había desarrollado durante mucho tiempo. Algo que ha sucedido también en Repsol, cuando rompa al alza verán la fiabilidad de esa ruptura. Y, fíjense, ha llegado Indra hasta la zona exacta de ese objetivo alcista tras el movimiento lateral. Vayan, por favor, si nos están escuchando en radio, luego a esos gráficos de Capital Radio en YouTube para ver lo que estamos explicando. Justo al llegar a esa zona se ha frenado y ahora ya se encuentra con ciertos recortes. Entiendan también o tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con compañías armamentísticas, de las que les hemos hablado bien durante los últimos 2 años, ya no es lo mismo que cuando estaban subiendo.
ahora ya tienen más volatilidad y ya tienen los pedidos sobre la mesa. Ahora todo el mundo entiende por qué tiene lógica comprar Rheinmetall, por qué comprar Indra, por qué comprar Thales en Europa o Lockheed Martin en Estados Unidos. De manera que yo ya les sugiero que tengan cierto cuidado con Indra, porque es probable que este valor recorte, por lo menos de manera inmediata, durante las próximas semanas, hasta niveles de 18.50 a 18.30. Venga, de nuevo con el WhatsApp de Capital Radio. Otra pregunta para Alberto Iturralde. Buenos días. Buenos días, esta es una pregunta para Alberto Iturralde. Bien. Pregunto sobre Nike, que parece que presenta malos resultados y en el After Hours marca $82. Sí. $82 me ha parecido ver en el gráfico 5 años atrás que hizo un soporte en su día. A ver qué le parece. Pues muchas gracias, Nike. Fuera de hora, la caída del 13% y efectivamente, ojo con él. A ver. Tiene buen ojo el oyente porque efectivamente es una zona de soporte. Pero verán, normalmente en todas las compañías de ese sector, cuando llegan las citas deportivas, suelen previamente haber subido. No es el caso. Ahora es posible que con información negativa y alcanzando una zona de soporte, seguramente Nike tenga una parada en la caída para un rebote. Sin embargo, yo les sugiero precaución. Hemos hablado varias veces durante los últimos meses, al hilo de esa pauta habitual cuando llegan Olimpiadas, cuando llegan Mundiales. Y en este caso Nike no está cumpliendo la pauta. Con lo cual, para un rebote sí, por aquello de sentimiento negativo que generan unos resultados negativos también y una zona de soporte, pero recuerden que Nike no está haciendo las cosas especialmente bien. Por YouTube, también en el chat, Oskip te pregunta por Moody's. ¿Qué te parece para entrar? Dice en particular Moody's. Pues hace unas semanas me parecía bien y ahora también me sigue pareciendo bien. Sí, está bien Moody's. Estamos hablando de que está en la misma situación que el valor que traeremos luego en el minuto de oro. Y es que hoy les voy a llevar a Estados Unidos, no alegremente, pero bueno, más que nada porque aquel mercado está muy distinto al europeo y sospecho, o es hasta cierto punto lógico, que siga estando distinto al europeo durante tiempo. Moody's está rompiendo máximos y tiene una relativamente baja volatilidad. Si nos han seguido con Rocío Arbiza este último mes y medio, 2 meses, hubo un día en el que salió este valor y explicábamos lo mismo que vamos a decir ahora. La ruptura al alza de Moody's tiene pinta de ser fiable, porque ha realizado esa ruptura al alza con una trampa previa tremendamente retorcida, en la que sacas a los especuladores para luego reconducirte al alza, se hace salir con caídas rápidas para luego reconducirte al alza y continuar hacia donde tú querías previamente. Es lo que está haciendo Moody's, de manera que me parece un gran valor para tener en cartera. Lo más normal es que vaya yendo a zonas de 440 durante los próximos meses y muy buena pregunta. Y atención al minuto de oro, que promete ser muy interesante, y luego al tesoro que viene después, que es la clase magistral que Alberto Iturralde con Laura Blanco regalan a nuestros espectadores de YouTube en directo a partir de las 10 de la mañana. En Madrid al teléfono tenemos a Santi esperando para preguntarte. Alberto, buenos días, Santi, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por atender. Adelante. Nada más que Airbus y Iberdrola, que me diga qué tal se encuentran. Estoy comprado en las dos. Bueno, Airbus ya lo hemos visto, así que podemos ver Iberdrola, si te parece, Alberto. Perfecto. Iberdrola sigue bien. Sigue bien en el sentido de que lo más normal es que continúe alcista. Tengo una curiosidad enorme por ver cómo reacciona a ese final de elecciones. Pero si hay un valor grande en el mercado español que puede funcionar bien, es exactamente Iberdrola. Durante los últimos días había realizado durante un momento una subida en contra del mercado en general para marcar unos máximos y luego recortar. Pero en esos máximos de Iberdrola no hubo un gran sentimiento comprador en el mercado en general. Es decir, que todo el mundo no corrió loco a comprar Iberdrola. De manera que lo que hemos visto estos últimos días tampoco es especialmente preocupante. Si alguien quiere una zona de stop
para Iberdrola nos la ha dejado muy clara en niveles de, voy a bajarla un poquito por si acaso, 11,75, digo para especuladores tranquilos, ¿vale? Como yo estaría en Iberdrola, y de hecho estoy en Iberdrola. Con lo cual veo bien, pero ese stop también para especuladores rápidos es importante. Bonito gráfico, importante siempre los stops y ejecutarlos, claro. En el WhatsApp de nuevo, otra pregunta. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Mira, una pregunta para el consultorio de Alberto Iturralde. Sí. Se acerca la acción Nu Holdings. Cotizan en NISE, el ticket es N de Navarra, U de Uruguay. Y mi pregunta es si cree que subirá, hasta dónde y el stop en caso de que caiga. Gracias. Gracias, Nu Holdings, efectivamente, $12.92. Es un valor con muy poco gráfico. Y estamos hablando de que tiene solamente 2 años y medio de gráfico. Ha superado la zona de salida a bolsa. Y salía a cotizar hace cosa de esos 2 años y medio en niveles de 11,30 aproximadamente. Tiene buena pinta. El stop, si se hace, es decir, si se entra comprador, tiene que estar en 11,60 y está, pese a tener poco gráfico, tiene buena pinta. Vamos a esperar a ver, en ese sentido, que se aleje un poco de esa zona de salida a bolsa, pero se puede estar comprado siempre y cuando el stop sea 11,60. A ver, una más de Papis se llama en chat de YouTube. Pregunta por Amadeus si es un posible hombro, cabeza a hombro lo que se está viendo en este valor. ¡Qué horror! Sí, es un posible hombro, cabeza a hombro que lo proyectaría hasta niveles de 58 aproximadamente. Pero sobre todo es un inmenso movimiento lateral lo que lleva haciendo durante los últimos años, que debe hacer especialmente interesante no estar pendiente del valor y mucho menos buscar formaciones gráficas para andar perreando en un valor que no tiene nada. Hay que elegir bien con las cosas bonitas que hay, hombre, y algunas las hemos visto aquí y una la vamos a ver a continuación porque todos deseamos escuchar y ver el Minuto de Oro de Alberto Iturralde. Vamos a ver qué nos has traído hoy para cerrar nuestro consultorio, Alberto. Amazon. Durante los últimos días Amazon ha roto sus máximos históricos. Apunta muy bien, probablemente para los próximos meses. El mercado europeo está como está. Sin embargo, en Estados Unidos tienen cierto interés en mantener una sensación de bonanza de cara a las elecciones estadounidenses. Amazon puede ser un valor en el que intentar aprovechar esas subidas, si es que se van a producir, con un stop ahora mismo ya en Amazon, tranquilo, en niveles de 181,63, está en 197, y de aquí a unos meses verlo en niveles de 220. Amazon, qué interesante el gráfico, aunque por cierto he de decirte, Alberto, que todavía a muchos oyentes les cuesta comprar fuera de España. Dicen, si hay un minuto de oro del mercado nacional, ¿te da tiempo? Sí, y lo siento, por eso he mostrado mi fastidio, entre comillas, pero desgraciadamente el mercado europeo está como está. Vamos a esperar a ver cómo se resuelven esas elecciones francesas. Pues es lo que hay, y lo que hay, como decimos los periodistas, la realidad es tozuda. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de operativa DAX, vuelve a Capital Radio el lunes a las 6 de la tarde con Rocío Arbiza, pero no se va nada lejos, porque a continuación la clase magistral con Laura Blanco y a disfrutar del viernes. Gracias por tu amabilidad una vez más, Alberto, y buen fin de semana. Gracias, fuerte abrazo.